al final del estudio hicimos una consulta titulada ¿Cómo se sienten los docentes de los centros educativos públicos? Y en esta consulta hay dos aspectos que llaman mucho la atención. En el 73% de los centros educativos, los docentes sienten que la comunicación con el MINERT ha sido mala o muy mala. El 23% de los docentes consideran esa comunicación regular y solo el 5% de los docentes entienden que se tiene una buena comunicación con el ministerio. Señores, si usted no puede comunicarse con la instancia que lo dirige, porque lo que tiene el ministerio realmente es una comunicación agresiva y denigrante ante la clase docente, ahí no hay una buena relación laboral. Y donde no hay una buena relación laboral, no pueden haber buenos resultados de aprendizaje. También en este estudio se expresa que el 84% de los docentes se sienten maltratados e insatisfechos con la actual gestión del Ministerio de Educación. En este gráfico, usted ve una referencia a un libro muy famoso que yo siempre les recomiendo a cualquier persona que vaya a ocupar un puesto público de relevancia. Ese libro se llama En el poder y en la enfermedad. Y ese libro lo que te resume es el delirio de grandeza que lamentablemente afecta a algunas personas cuando llegan a un puesto público de mucha importancia y se olvidan de la esencia de ese puesto que es la función pública. Yo debo aclararles que, en mi opinión, el ministro Ángel Hernández lo que está haciendo ahora mismo es apostar a la confrontación con la ADP para intentar quedarse en el puesto. Ya el 16 de mayo se supone que debe haber un cambio aquí de funcionarios. Sin embargo, 16 de agosto. Déjeme decirle que la semana pasada la Asociación Dominicana de Profesores envió una comunicación al ministro pidiéndole que se reunieran antes de la manifestación. Y el ministro se negó a reunirse con la ADP. Él dijo que no, que él se iba a reunir el día 1 de agosto. Pero la ADP le envía una comunicación formal para tratar de resolver el problema y no tener que llegar a la manifestación. Y el ministro dice que no. Luego, en una entrevista, el ministro dice que lo más difícil de su gestión ha sido su relación con la ADP. Pero desgraciadamente el ministro, en lugar de enfocarse en resolver los problemas de la educación pública, haciendo de la clase docente su mejor aliado, el ministro se ha comportado como el peor enemigo de la clase docente. Ahí hay un tema de una muy mala gestión. Y al ministro se le olvida que el Ministerio de Educación no es una empresa privada donde él puede imponer sus criterios y lo que él desee. Y se le olvida que todos los funcionarios públicos son aves de paso, que usted viene al Estado a tratar de mejorar las cosas, no a imponerse y no a enfrentar a la clase docente. Pero ¿cuál es el problema? Es un problema que se ha dado lamentablemente en esta gestión. Y es que los intereses que pululan alrededor del ministro de Educación, esa es la actitud que tienen hacia la clase docente. Aquí no ven al docente como un activo para desarrollarlo, no. Lo ven como un costo que hay que reducir. Y se llenan de prejuicios y de ideas erróneas y de mitos contra la educación pública y contra los docentes. Nosotros no podemos permitir que Ángel Hernández haga del conflicto con la ADP su excusa perfecta para quedarse en el puesto. Y yo quiero enviarle un mensaje al presidente de la República. Señor presidente, si se quiere mejorar la educación, lo primero que hay que hacer es aliarse con la clase docente. Que es para quedarse en el puesto, el ministro de lo que se vale es de su pobre ejecución presupuestaria, que al tener esa pobre ejecución presupuestaria, ayuda al gobierno central en su déficit fiscal y le ayuda entonces a mantener algunos niveles de inflación, como cuando deja de invertir miles y miles de millones de pesos. Bueno, por ahí eso es, para mí es para ahí que anda parte también, aparte de ese enfrentamiento, también esa pobre ejecución, que para este año
según mis informes, él se ha comprometido a dejar de invertir en educación entre 30 y 35 mil millones de pesos y así responder a la posición de muchos economistas que dicen que a educación hay que bajarle los recursos. No hay un espíritu de resolver ni de conciliar. Lo que hay un espíritu en el ministro Ángel Hernández es de confrontar. Pero un ministro que ha sido más incompetente que cualquier profesor de escuela pública, porque no ha logrado mejorar uno solo de los aspectos sustantivos de la educación dominicana. Usted se lee los 13 factores ligados a la calidad de la educación establecidos en la Ley General de Educación, en su artículo 59. Y el ministro Ángel Hernández ha sido quizás el ministro más ineficiente que hemos tenido en este siglo. Sin embargo, tiene una actitud hacia los docentes que es errónea, que no debería ejercer una función pública, porque la función pública no puede ser caprichosa. Al Estado se va a servir. Para que la educación dominicana mejore, hay que hacer una alianza, no un conflicto. Exacto. Y el ministro Ángel Hernández es incapaz, por su actitud, por sus prejuicios, por su incompetencia, de lograr realmente una alianza con la clase docente, porque solo la ha agredido. Ha querido utilizar a los docentes como el chivo expiatorio del fracaso de su gestión, como la justificación de su fracaso. Entonces, yo insisto en hacer un llamado al presidente de la República. Si queremos mejorar la educación dominicana, señor presidente, tenemos que hacer de los docentes nuestros aliados, que serían nuestros mejores aliados, y entender que los docentes son un activo para desarrollar, no un costo para reducir.